Muy buenas noches, mi nombre es Francisca Pérez y pertenezco a el curso Manejo de Conflicto por vía Infotec y estaré socializando con ustedes el tema 1, la cual trata sobre los conflictos. Un conflicto no es más que una situación que se presente entre dos o más personas que no se ponen de acuerdo en un tema, una situación entre más ambas cosas. Bueno, un conflicto se puede dar en el ámbito laboral, en el ámbito de la casa, en un ámbito psicosocial, en un ámbito social, en cualquier parte de la sociedad. Bueno, podemos decir también que según David Newton en el año 1999, estas personas definen el conflicto como toda situación en la que dos o más personas sienten parte de una oposición. También podemos decir que es un proceso interpersonal que surgen en un desacuerdo sobre las metas por alcanzar, los métodos por emplear y para cumplir unas metas. También podemos decir que los conflictos es un proceso interactivo que, como cualquier otro, incluye las percepciones, las emociones, las conductas y el resultado de la parte de los intervenientes. Esto lo deja dicho Tomás en el año 1976. Según estuvimos leyendo y analizando, hay varios tipos de conflictos en el cual tenemos lo que son los conflictos de roles, los conflictos de información, los conflictos personales, los conflictos de distribución, los conflictos cultural de valoración, entre otros. Podemos decir que un conflicto de poder, en este tipo de conflictos se lucha por buscar las influencias y la ventaja sobre los recursos. En los conflictos de información, este tipo de conflicto es cuando se encuentran es cuando los involucrados se obstaculizan mutuamente la vía de la información, desafían la fuente de información y se niegan a la fiabilidad de la información. En los conflictos de distribución también tenemos que esto sucede cuando un grupo sociales han aprovechado bienes o servicios en caso de una manera equitativa y que causan envidia. Podemos decir también que un conflicto personal, estos son personas que acusan en nosotros estas son las personas que causan en nosotros cierto distanciamiento, antipatía o desconfianza. Podemos decir que los conflictos de cultural y de valoración es el tipo de conflicto que se da cuando hay diferentes interpretaciones de acontecimientos, tanto en los debidos sistemas de valores como los involucrados como a las pertenencias culturales. Los conflictos instrumentales, también podemos decir que hay otros tipos de conflictos como son los conflictos de interés, los conflictos personales y los conflictos instrumentales. Los conflictos instrumentales es donde se involucran las metas, los medios y los procedimientos estructurales. También tenemos los conflictos de interés, que es donde se involucran la distribución de los medios, como el dinero, el tiempo, el personal, el espacio. O sea, se involucran los factores que son importantes para la distribución de los medios, como la importancia de la propiedad, la competencia y la experiencia. Los conflictos personales, estos son los que se refieren a las cuestiones de identidad e imagen propia. Estos se pueden enfocar en la lealtad, en los abusos de confianza, en la falta de respeto y en la atracción de amistad. También podemos hablar sobre lo que son las teorías sobre los orígenes de la causa de los conflictos, que tenemos la teoría realista del conflicto, la teoría estructural del conflicto, la teoría del aprendizaje social y teoría psicosocial del conflicto y la teoría de privación relativa. Dentro de las teorías realistas del conflicto, podemos decir, según Scheer, en 1961, que el conflicto surge cuando los grupos comparten para escapar recursos materiales en escaso. Por ejemplo, el recurso del agua, los minerales, el petróleo, entre otros.
La resolución de este conflicto puede afiarse mediante una distribución más equitativa de recursos, un aumento de la producción de los bienes materiales, una aceptación por parte de los grupos afectados de menor nivel, entre otras. Podemos decir que la teoría estructural del conflicto, este tipo de teoría se considera que los grupos e individuos situados de la misma posiciones socioculturales comparten los mismos intereses, la seguridad, el control de los recursos materiales y el poder. Las razones por la causa el individuo comparte los intereses de su grupo son básicamente por dos. Podemos decir el destino del individuo, que se encuentra ligado a la suerte del grupo, y el compartir una misma posición social con percepciones y actitudes comunes entre los individuos y su grupo, lo que a su vez se determinan el tipo de acción y la emprendida. También podemos hablar sobre las teorías de aprendizaje social y la teoría psicodinámica, que este no es más que este es el conflicto que se apoya en la teoría psicodinámica según Melanie Formari, que dice que esta concibe con el conflicto como el resultado de la proyección hacia el exterior de la fantasía, la persecutoria y como una relación defensiva contra los medios internos. La raíz psicológica de este proceso se encuentra en la pérdida de objeto querido, en las circunstancias que pueden ser terroristas, cuando van acompañados de los profundos sentimientos, cuando van acompañados de lo que son los sentimientos de culpa y la autoculpabilidad. Un ejemplo de esto podemos decir que son la guerra en producto de agresividad, la transformada por los individuos, entre otras. También podemos socializar sobre las teorías de la privación de la relajativa, que esta no es más que es la que trata sobre el sentimiento de la injusticia o la frustración. Estos sentimientos no se tratan de las condiciones de la vida objetiva, sino que tienen las personas en sí mismos de cierta comprensión sociales que se hacen este sentimiento, predisponen a los individuos a la religión, a la rebelión. Un ejemplo de esto podemos decir que son para la gente rebelde, potente, no es necesario que se involucren objetivamente privada o una desprovista, sino que se sienten como tal. Podemos decir entre la clase estilotipo de conflicto, los conflictos pueden surgir a nivel individual, por siempre tendrán un corte de carácter, un sociocultural o un institucional, y dependiendo de ocasiones que pueden adoptar un carácter específico. Bueno, los conflictos se pueden clasificar según los criterios que son a nivel individual, a nivel grupal o a nivel intragrupal. Definiendo lo que es a nivel individual, esto dice que aquí es donde se involucran los sentimientos, las emociones del individuo. Esto pueden situarse dentro del propio individuo, como entre dos o más individuos, y se dan sentimientos de ira, disgusto, de confianza, temor, entre otras cosas. A nivel grupal, estos se producen en las relaciones como meta de grupo, ya sea política, procedimiento de distribución y concesión de recursos. O recompensa, que suelen ubicarse en el individuo, en los grupos de pertenencia, o también entre grupos dentro de una misma organización. También tenemos el nivel intragrupal, que este tipo de conflicto tiene que ver con la manera como las personas afrontan la conformidad, las expresiones que le impone su grupo de pertenencia en la organización como tal. Bueno, dentro de lo que cabe, realmente el conflicto es una situación que se presenta ya sea en el ámbito laboral para donde se socializan diferentes personalidades, diferentes opiniones, en el cual se llega a un acuerdo, y la meta de las personas que se involucran en los conflictos son llegar a una solución en sí. Entonces, hasta aquí es mi exposición, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.